Empezamos con el ejercicio 1. La función cuadrática f cuya imagen es, es una función cuadrática, vamos a ver qué datos tenemos y a hacer un análisis, porque está bueno que se acostumbren a hacer análisis de las funciones, por lo menos a poner los ejes derechos, no como yo. La función cuadrática cuya imagen es desde menos infinito hasta el 5. Quiere decir, viene desde abajo hasta el 5. Entonces, en el 5, ese es el vértice, ¿sí? Desde menos infinito hasta el 5. Ese es el vértice en I, el 5. Y entonces, f1 igual a f3 igual a 0. Quiere decir que en 1, 2, 3, ahí tiene las raíces, porque me está diciendo que la función se hace 0 ahí. Y entonces, el vértice lo tiene en 2, que es el medio entre 1 y 3, y 5. Y es una parábola así, que va para abajo. ¿Sí? Bueno, pasa por 3. Ahí. Esto para tener más o menos una idea de qué estamos haciendo. Y después me dice, la parábola es, y me da opciones. Esta opción no puede ser, porque esta opción tiene un 5 positivo, y quiere decir que la parábola es para arriba. Esta opción, lo mismo, tampoco puede ser porque es una parábola para arriba, y esta opción tampoco puede ser porque es una parábola para arriba. Entre las demás opciones, es decir, puede ser o esta, o esta, o esta. No sabemos más nada, lo único que sabemos es que tenemos las raíces y el vértice. Podemos hacer con las raíces de forma factorizada y con el vértice de forma canónica. Es exactamente lo mismo. Si lo hiciéramos de forma factorizada, haríamos que f de x es a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Y entonces ahí, para buscar cuál es el valor de a, uso un punto, que el punto que uso va a ser el 2, 5. ¿Sí? Acá parece que dije menos 5, pero es 5. 5. El 2, 5. Entonces, si acá pongo, porque acá yo tengo que el vértice obviamente pertenece a la parábola, es el punto 2, 5. Entonces digo, si f de x es 5, a por x es 2, ¿sí? Este sí y este es x, ¿estamos? Por 2 menos 3. Y entonces esto me quedaría a por 1 por menos 1. Y entonces de acá saco que a es menos 5. Quiere decir que de todos los que había visto ya no necesito hacer nada más. Ya sé que esta es la correcta porque es la única que tiene menos 5. Esta tiene menos 1 y esta tiene menos 2. Ya sé que es la correcta. Si quisiera estar recontrasegurísima de que es esa, la paso. Tengo que f de x es menos 5 por x menos 1 por x menos 3 y la paso a forma factorizada. Hago propiedad distributiva acá, me va a quedar menos 5x más 5 por x menos 3 y vuelvo a hacer propiedad distributiva y me queda menos 5x al cuadrado, menos por menos más, 5 por 3, 15x, más por más, 5 por x, 5x, más por menos, 5 por 3, 15, y entonces me queda menos 5x cuadrado, más 15 más 5 más 20, menos 15, que es exactamente lo que dice ahí. Y entonces ya sé que esa es la correcta. Otra forma,
ya que teníamos el vértice, era de hacerla de forma canónica, que es lo mismo, iba a dar lo mismo. Yo para recordar cómo eran las formas. Canónica era A por X menos el X del vértice al cuadrado más el Y del vértice. Entonces acá nos quedaría que f de X era A por, se supone que acá todavía no sabemos cuánto es A, X menos 2, que era el X del vértice, al cuadrado, más 5, más el Y del vértice. Si desarrollo todo esto y pongo una de las raíces, me va a dar A otra vez. Y entonces vamos a hacerlo igual. F de X es A por el cuadrado al primero, ojo que es un binomio al cuadrado, el cuadrado al primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 5, y entonces ahí hago propiedad distributiva, o directamente para sacar el valor de A ya le puedo poner uno de los dos puntos, que sería, por ejemplo, si uso este, es 1 de X, 0 de Y. Entonces, si pongo 0 ahí y pongo 1 acá, me quedaría 1 al cuadrado, menos 4 por 1 más 4, más 5. Este se me va con este, el 5 pasa restando al otro lado, y entonces me quedaría A por 1 de este lado, que es lo mismo que A. Y entonces tendría menos 5, que es lo mismo que nos dio acá. Para pasarlo a forma polinómica, que acá ya nos tendríamos que dar cuenta de que esta era la función correcta porque es la única que tenía menos 5. Pero si no, para pasarlo a función polinómica hago exactamente lo mismo. Pongo menos 5 acá, hago propiedad distributiva y ahí ya me va a quedar, ¿sí? Si vengo ahí y tengo que f de x es menos 5 por x cuadrado menos 4x más 4 más 5. Propiedad distributiva ahí. Menos 5 x cuadrado menos por menos más, 5 por 4 20x, menos por más menos, 5 por 4 20, más 5. Tengo el menos 5x cuadrado, el más 20x, que me comí la x ahí, y acá es menos 20 más 5 es menos 15 y ya lo tengo. Cualquiera de las dos formas se podía hacer, pero con llegar a que A era menos 5 ya es suficiente. Fíjense cómo vamos descartando opciones. Bueno, en el segundo me pide el conjunto de todos los puntos de la recta, igual a 7x, que están a distancia 1 de el 1, 0. Todo lo que sea distancia se hace por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque es la distancia entre un punto y otro punto. Y entonces, esa distancia, esto va a ser el valor en y este va a ser la diferencia en x. Entonces, lo que yo hago es la distancia al cuadrado, es la diferencia en y al cuadrado más la diferencia en x al cuadrado, ¿sí? La diferencia entre los dos puntos. Entonces, tengo dos puntos. La distancia es 1, es decir, acá yo tengo distancia al cuadrado, vamos a ponerle, bueno, ya que puse y al principio, vamos a poner y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Tengo que la distancia es 1, es decir, 1 al cuadrado, 1. Los puntos son el 1, 0, y el otro punto no me lo dieron, pero porque es lo que me piden. Pero si este valor es x, el y que le corresponde es 7x. Ahí tengo el otro punto.
Entonces lo que hago yo es hacer 7x menos 0, ¿sí? Y 2 menos y 1. 7x menos 0 es 7x al cuadrado, más, vengo con x menos 1, x menos 1 al cuadrado, y ahora resuelvo esta ecuación. Daría exactamente lo mismo la ecuación si yo pongo x 7x y el otro punto 1, 0. Y hago 0 menos 7x al cuadrado, que es menos 7x al cuadrado, se me va a hacer positivo. Y 1 menos x al cuadrado, que me va a dar exactamente lo mismo que la otra. Lo que no puedo hacer es cambiar x y poner 7x menos 1 y x menos 0, por supuesto. Vamos con esto entonces. 1 es 7 al cuadrado, 49, x al cuadrado, ojo que tengo un binomio al cuadrado, el cuadrado al primero, menos el doble producto del primero por el segundo, me queda un menos porque este era menos, si no sería más, más el cuadrado del segundo, y acá me quedaría este 1, chau chau, se me va con ese. Acá me quedaría 49 más 1, 50, x cuadrado menos 2x. Y entonces acá puedo sacar igual a 0. Y acá puedo sacar este factor común 2x. Y entonces acá me va a quedar la mitad de 50 y una x. Y ahí me va a quedar un 1. Con lo cual, para que esto sea 0, esto tiene que ser 0. Y entonces x es 0. Vamos a poner x0 y vamos a ver el valor de y después. Y acá esto tiene que ser 0, entonces 25x tiene que ser igual a 1, con lo cual x es un 25avos. Entonces este punto es un 25avos, punto y coma, y vamos a ver. La recta era y igual 7 por x. Es decir, que si x es 0, acá me quedaría 0 por 0, 7 por 0. Y acá, si x es un 25avos, acá me quedaría 7 25avos. Entonces, los dos puntos son el 0, 0 y el un 25avos, 7 25avos. Y ese es el resultado. Lo busco y es ese. Sí, nada más. Bueno, a ver. Sean f la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos 0, 5, es decir, a ver, vamos. Uy, qué torcida, cada vez más torcida. A ver. Pyuki y x. X. A ver. Pasa por los puntos 0, 5, 0 de x, 5 de y. Ahí tengo la ordenada al origen. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo b ya, ¿sí? Voy a tener que hacer la ecuación del primero de la función f, que es mx más b. Necesito la pendiente, pero la b ya sé que es 5. Y pasa por el punto 2, 9. Es decir, si x vale 2, este es 5, 6, 7, 8, 9. Y pasa por el punto 2, 9. Bueno, esto hecho así a pulso es horrible. Pero esa es la primera y me piden el encuentro con g de x, que tiene 1 como ordenada al origen, y de ahí acuérdense que esto era, marco la ordenada al origen y desde ahí ese es para y este es para x, es decir, desde acá subo 2 y vengo 1, 2, 3 para acá. Ahí estamos. Y entonces se van a cortar
en un punto por ahí. Ese. No teníamos que hacer el dibujito, yo el dibujito para recordar siempre, para ver un cachito más de teoría siempre. Entonces, ¿cómo sacamos la función lineal? Ya sabemos b, el valor de b, que es 5. Y m sabemos que es cuánto varía y con respecto a x, ¿sí? La pendiente. Entonces, y tenemos el punto 0,5, así nomás amarracho el papelito ese, y 2,9. Tenemos y arriba 9 menos 5, 4. Y abajo x, 2 menos 0, 2. La pendiente es 2. Entonces, sabemos que f de x es 2x más 5. Y me pide el punto de intersección. Siempre que me pide un punto de intersección, lo que hago es igualar. 2x más 5 es igual a 2 tercios de x más 1. Y entonces paso todas las x para un lado. 2x menos 2 tercios de x es igual a 1 menos 5. Y acá tendría 6 tercios menos 2 tercios son 4 tercios de x igual a menos 4. Y entonces x es menos 4 por el 3 está dividiendo, pasa multiplicando. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Chuki chuki y x me queda igual a menos 3. Ya tengo el valor de x, lo pongo en cualquiera de las dos, en f de x o en g de x, en cualquiera de las dos, porque ese punto es válido para las dos. Entonces yo hago f de menos 3 es 2 por menos 3 es menos 6, más 5 menos 1. Entonces el punto es el menos 3 menos 1, ¿sí? El dibujo está totalmente fuera de escala, pero el punto es menos 3 menos 1. Y ese es el valor correcto. Si pusiera el menos 3 en g de x sería exactamente lo mismo, ¿sí? G de menos 3 es 2 tercios por menos 3 más 1. Se me va con y me queda menos 2 más 1 igual menos 1. Bueno, a ver, acá tengo dos funciones, f y g, y me pide el conjunto de ceros de h, que es la función f compuesta con g. Entonces, vamos a hacer h. Primero, h es f compuesta con g. Esto quiere decir que es f de g de x. Tomo la función f y donde dice x tengo que poner g de x. Es decir, acá me va a quedar 2 por x. En vez de x pongo 5x menos 2. Y sigo con la función, más 6. Vengo abajo, empieza con x. Entonces pongo 5x menos 2 y le sumo 4. Esto me va a quedar... Acá hago propiedad distributiva. 5 por 2, 10x menos 4 más 6. Y abajo me queda 5x más 2. Bien, seguimos. 10x más 2 y abajo 5x más 2. Como es una función homográfica, lo primero que voy a hacer, porque sí, es ver cuál es el valor excluido del dominio de esta función. No vaya a ser cosa que después el 0 sea uno de esos valores y entonces, que no es el caso, pero puede pasar. Entonces siempre conviene buscar el dominio. 5x más 2 igual a 0, 5x menos 2 y x igual a menos 2 quintos. Ojo, aclaro acá que esto es
el dominio en los reales menos el menos 2/5. Es decir, ese valor no puede ser. Y ahora lo que me piden es el conjunto de ceros. Para que esta función sea 0, tiene que ser 0 el de ahí arriba. Entonces hago 10x más 2 igual a 0, ¿sí? Porque si yo la pongo entera, la función 5x más 2, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando acá, que no hay ningún problema, lo puedo hacer porque ya lo excluí, el punto que me hacía 0 lo excluí del dominio, se me va, así que me queda solamente lo de ahí arriba. Entonces 10x es igual a menos 2 y x es igual a menos 2 décimos, que si lo simplifico es menos 1/5. Entonces, el punto que me hace 0 esta función es el punto menos 1/5 solamente, que es ese. Si vengo acá y lo pongo en la función, 10 por menos 1/5 más 2, ahí se me hace 0, y 0 sobre cualquier cosa es 0. Listo. Bueno, acá otra vez tengo una función homográfica y me dice que el conjunto A es tal que esa función homográfica sea mayor que 1. Y después me da algunos puntos que pertenecen y otros que no pertenecen. Para saber si los puntos pertenecen o no pertenecen, lo que tengo que hacer es resolver cuál es el conjunto solución de esto. Entonces, tengo que eso tiene que ser mayor que 1. Acuérdense que lo primero que tengo que hacer es pasar este restando para este lado, o sumando si fuera negativo, pero no pasar esto que está dividiendo acá abajo. A ver si lo... Esto que está dividiendo acá abajo, no pasarlo multiplicando para allá, porque como no sabemos si esto es positivo o negativo, no sabemos si hay que dar vuelta el signo o no. Bien, entonces pongo x menos 3, arriba el x menos 5, y ahí va a ser menos 1 por x menos 3. Y esto tiene que ser mayor que 0. X menos 3, esto es x menos 5, acá multiplico por menos 1, o hago que el menos le cambie el signo, que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Y esto tiene que ser mayor que 0. Esta x se me va con esa x y entonces me queda menos 2 sobre x menos 3 mayor que 0. Para que esto sea positivo, necesito, esto de acá arriba es negativo. Para que sea positivo, lo de abajo tiene que ser negativo también, para que sea menos por menos más, porque si lo de abajo llega a ser positivo, no me cumple el requisito. Entonces, lo que necesito a esta altura es que x menos 3 sea menor que 0. Es decir, que x sea menor que 3. Entonces, vamos a ver. X menores que 3. El dominio de esta función, siempre tengan claro los dominios, porque pueden hacerle fallar todo el ejercicio. El dominio son los reales menos el 3, ¿sí? Porque con eso se hace 0. Así que como me quedaron los x menores que 3, no tengo ningún problema. Acá tengo el 3 y son los x más chiquititos que 3. Es decir, es desde menos infinito hasta 3, no incluido. Este sería la solución. Y ahora lo que nos piden es si el 0 pertenece, si el 4 pertenece y si el 5 pertenece. Lo único que tenemos que ver es dónde están ubicados. Acá está el 4. Acá está el 5. Y acá 2, 1, 0. Acá está el 0. Entonces, el 0 pertenece, pero el 4 y el 5 no. El 0 pertenece, el 4 no pertenece y el 5 no pertenece. Esa es la solución.
Lo único que teníamos que ver a esa altura es esto. Bueno, en el punto 6 nos pide que encontremos una función inversa. Si f de x era e a la 2x menos 3 menos 5, para encontrar la función inversa lo que hacíamos era, vos sos y, ahora vos sos x. Vos eras y, bueno, ahí me va a borrar todo. Vos eras x, ahora sos y. Reemplazamos visualmente el x por el y despejamos y. Es decir, este menos 5 pasa al otro lado como más 5 y acá nos quedó e a la 2y menos 3. Ahora para bajar esto aplico logaritmo, voy a aplicar logaritmo natural para que me quede logaritmo natural de e, que es 1, y entonces acá me va a quedar 2y menos 3 por el logaritmo natural de e, que es 1, es decir, por 1, y de este lado me va a quedar logaritmo natural de x más 5. Ahora paso este menos 3 como más para allá y entonces me queda logaritmo natural de x más 5 más 3 igual a 2y, y ahora este 2 divide a todo, entonces me queda logaritmo natural de x más 5 más 3, todo dividido 2 es igual a y. Y ese es el resultado correcto de este ejercicio. Bueno, en el 7 me dan una función trigonométrica y me pide el conjunto de todos los puntos pertenecientes a un determinado intervalo en lo que alcanza su valor máximo. La función es menos 9 coseno de x menos 3pi más 5. Es bueno que recordemos un cachito las funciones. Esa era la función seno, la función coseno, que es la que nos trae en este momento, es una función, la palangana es una función así. En este caso es menos 9, es decir, lo que está arriba pasa para abajo, lo que está abajo pasa para arriba, va a ser una función así. ¿Sí? Vamos a borrar la anterior. Entonces, va a ser una función que es con esta forma. Así sería la función coseno. Esta va a ser al revés, así que vamos a dibujar directamente esa. Va a empezar acá, va a ser así y va a ser así, ¿sí? Normalmente esta función, como igual que la función seno, estaría entre 1 y menos 1, pero como acá esta es la amplitud, esta función va a estar entre menos 9 y 9, pero tiene un corrimiento en y, que es más 5, es decir, a este 9 le voy a sumar 5 y a este menos 9 también le voy a sumar 5. Quiere decir que como lo que me pide es el valor máximo lo voy a tener acá. 9 más 5, 14. Entonces, siempre conviene que haga menos 9 coseno de x menos 3pi más 5 es igual y pongo el valor máximo. Sé en qué punto, sé que todo esto, que el coseno me va a dar valor máximo menos 1, pero siempre conviene sacarlo de esta manera para no equivocarse. Entonces, tengo, ¿sí? Porque como es menos 9, va a quedar negativo ahí. Voy despejando. Menos 9 coseno de x menos 3pi, así no hay posibilidad de error.
14 menos 5. 14 menos 5 es 9. Dividido menos 9, entonces me quedaría coseno de x menos 3pi es igual a 9 dividido menos 9. Y esto me da menos 1. Quiere decir que el coseno de esto me tiene que dar menos 1. Y ahí vamos al dibujito básico. ¿Dónde me da menos 1 el coseno? Acá. Acuérdense que el coseno es sobre el eje X y el seno sobre el eje Y, o la proyección sobre el eje X. Acá me da menos 1. ¿Cuándo me vuelve a dar menos 1? Y cuando doy toda otra vuelta. Quiere decir que entonces X menos 3pi tiene que ser igual a, esto es pi más 2kpi, que es que dé toda la vuelta con k perteneciente a los enteros. Despejo x. X es pi más 3pi más 2kpi. Pi más 3pi es 4pi. Entonces 4pi más 2kpi. Acá tengo la fórmula de la felicidad. Acá tengo la fórmula donde obtengo todos los máximos. Ahora, me pide los máximos que pertenecen al intervalo pi, 7pi. Entonces lo que tengo que ir es probando k para ver si entran o no entran en el intervalo. Si k es 0 es 4pi y 4pi entra en el intervalo. Entonces 4pi ya lo puedo poner. Si k es 1, acá me quedaría 4pi más 2pi, 6pi. Y 6pi también entra en el intervalo. Pero después sería más 2pi, 8pi, que ya quedarían afuera, quedaría de este lado. Entonces vamos a probar con k menos 1. Si k es menos 1, acá me quedaría 4pi menos 2pi. Y esos son 2pi. Y también entra dentro del intervalo. Entonces, esa es la solución. No, si k es menos 2, esto ya me quedaría 4 menos 4, que es 0, y ya está fuera de pi. Entonces 2, 4 y 6. Esa sería la solución de este ejercicio. Bien. Bueno, acá me dan dos funciones. La función a, otra vez funciones trigonométricas, que es la integral de una función seno por una función exponencial, y b también. Y me dice, aplicando el método de integración por partes, podemos afirmar que la primera pregunta es, ¿en cuál de las dos aplico el método de integración por partes? Entonces me fijo en las respuestas. Todas las respuestas dicen b igual, b igual, b igual. Entonces el que tengo que integrar es b, porque y después me fijo si adentro está a o no está a. Entonces, vamos a integrar b. B es igual a la integral de coseno de pi sobre 4 por x e a la 2 menos x de x. Entonces, ¿cuál elijo para que sea la función que voy a derivar? Siempre la trigonométrica es la última. Entonces, esta es la que considero que ya está derivada. Y esta es la que voy a derivar. ¿Por qué? Porque la trigonométrica pasa de coseno a seno, de seno a coseno, de coseno a seno, y no terminamos más. Entonces, yo pongo acá al costadito que si f es e a la 2 menos x, entonces su derivada es e a la 2
menos x por menos 1 por regla de la cadena. Entonces me quedaría menos e a la 2 menos x. La función g no la tengo y tengo la función g' que es coseno de pi sobre 4x. Cuando yo hago la primitiva de coseno, es decir, integro coseno, me queda seno. ¿Sí? Porque la derivada del seno es el coseno. De pi sobre 4x. Y ojo acá que cuando yo integro una función que tiene k por x, ¿sí? Integro una función que tiene k por x, la integral va a ser la integral de esa función sobre k, ¿sí? La constante va a ir dividiendo. Entonces, acá esto me va a quedar, obviamente pi sobre 4 es una constante, por 4pi. Eso, la demostración se hace por sustitución. Si yo sustituyo pi sobre 4, lo pongo como t acá, pi sobre 4 lo pongo como t, yo digo t es pi sobre 4 x, y entonces cuando derivo esto, acá me queda pi sobre 4 de x, y entonces yo necesito sacarme de encima este, y este 4 pasa multiplicando y el pi para abajo. Entonces me queda 4pi de t es igual a dx. Y eso es lo que voy a poner. Entonces, esto ya está, y ahora armo cómo me quedaría b. B me quedaría fg, es decir, 4pi, vamos a ordenar un cachito, 4 sobre pi por e a la 2 menos x por seno de pi sobre 4x, ¿sí? Que es esto por esto, menos la integral de, a ver, que estaba acá f' y g. Entonces, menos, como este es negativo, me lo va a hacer positivo. Saco el 4 sobre pi para afuera porque es una constante. Y acá adentro me quedaría seno de pi sobre 4x por e a la 2 menos x de x. A ver, esto era, acuérdense que al hacerlo por partes, esto me quedaría fg menos la integral de f'g. Fg es e a la 2 menos x por esto. Puse, a ver si lo puedo señalar con algo, puse este al principio porque es una constante, después puse este y después puse seno de esto. Menos la primitiva de f'g. Como en f'g tengo una constante que es 4pi, la saqué para afuera y puse seno por esto. Como acá tenía un menos, me hizo positivo el signo. Cuando miramos esto, esta primitiva es a. Entonces, b es, si saco factor común 4 sobre pi, acá me quedaría e a la 2x, e a la 2x por seno de pi sobre 4 más a. Entonces me quedaría e a la 2 menos x, no es 2x. E a la 2 menos x por seno de pi sobre 4x más a.
Y si miramos en las opciones, tengo 4 sobre pi es a más seno de pi sobre 4 e a la 1. Bueno, es ese cambiado de lugar, con a ahí y esto acá atrás. A ver, vamos a ver el resto de las opciones por las dudas. La primera es a más seno de 4pi por... este dice pi sobre 4 y es 4 sobre pi. Este descartado porque es pi sobre 4, este descartado porque es pi sobre 4. También a este le sacó el pi sobre 4, por eso está descartado. A este también le sacó el pi sobre 4. Y acá también puso 4 sobre pi, pero negativo. Y entonces esa es la opción correcta. Creo que era el más difícil de todos. Bueno, a ver el 9. Me dan f de x igual a e a la 3, x a la cuarta más 8, x al cubo. Y me piden el conjunto de los posibles valores de x0, es decir, me está pidiendo los valores de las abscisas para los cuales las rectas tangentes al gráfico de f de x en el punto x0, f de x0 sean horizontales. Las rectas tangentes son horizontales cuando la derivada primera es 0, ¿sí? Acuérdense que la derivada es lo que me da la pendiente. Entonces, si las rectas tangentes son horizontales, en ese punto tengo un posible máximo o mínimo, ¿sí? Vamos a derivar. Entonces, primero derivo. Esto e a la x es e a la x más 8x cubo por regla de la cadena, la derivada del de arriba, que es 12x cubo más 24x cuadrado. 3 por 8, 24, sí. Entonces, necesito que esto sea 0. Porque me pide que tienen que ser horizontales. Entonces, acá tengo, vamos a arreglar un cachito el paréntesis, más 8x cubo por, si acá adentro saco factor común 12x cuadrado, esto me quedaría x más 2. Y necesito que esto sea 0. Acá no tiene ningún sentido este corchete. Chuki chuki. Vamos a volver a poner los números. 12x cuadrado. Ahí está. Entonces, para que esto sea 0, tiene que ser 0 esto, 0 esto, 0 esto. Esto, el primer término, el término que tiene e de base, siempre va a ser positivo. ¿Sí? Acuérdense que e a la x era la pista de aterrizaje y el avión que subía o el avión que bajaba. Esa era e a la x. Entonces, siempre la imagen, sueltito así, la imagen va a ser mayor que 0. Así que con esto nunca va a ser 0. Descartado esta parte, chau, no me sirve para nada. Vamos con la segunda parte. Cuando 12 por x cuadrado 0, cuando x es 0. Ahí tengo una solución. Cuando x más 2 es 0, cuando x es menos 2, se hace 0. Entonces, los valores, los posibles valores donde las rectas tangente gráfico son horizontales son, si x es 0, me pide conjunto de los valores de x nada más. Así que estos están bien. Esos son los valores de x. Son menos 2 y 0. Solamente esos valores. Bueno, a ver, en este me pide los intervalos de decrecimiento de una función cuya derivada, me da la derivada directamente. La derivada, la función decrece,
¿sí? Una función decrece cuando la derivada es negativa. Es decir, lo único que tengo que hacer es ver en qué intervalo esta función 4 más x cuadrado es negativa. Si miro la función, el denominador siempre es positivo, ¿sí? Porque a 4, que es un número positivo, le estoy sumando un cuadrado que va a ser otro número positivo. Entonces, dependo de lo de arriba para que sea negativo. Yo necesito que 4x menos x cubo, para que esto sea negativo, que esto sea menor que 0. Entonces, saco este factor común x y me queda que esto sea negativo. Para que esto sea negativo tiene que pasar dos cosas. O que x sea negativo y al mismo tiempo 4 menos x cuadrado sea positivo para que sea menos por más. O al revés, que x sea positivo y a la vez 4 menos x cuadrado sea negativo para que sea más por menos. Entonces esto me quedaría x menor que 0 y x cuadrado mayor que 4. Es decir, que el módulo de x sea menos 4 mayor que x cuadrado. Es decir, que el módulo de x sea menor que 2 y x menor que 0. Entonces, si lo pongo acá, acá voy a tener un menos 2, el 0 en el medio y un 2 acá. Que el módulo de x sea más chiquito que menos 2 es que esté acá adentro. Y por otro lado, necesito que x sea más chiquito que 0, es decir, estos. Entonces, una solución es que esté entre menos 2 y 0. Ahí obtengo una solución. Y ahora vengo para acá, que x sea mayor que 0 y que 4 sea menor que x al cuadrado. Entonces, que el módulo de x sea mayor que 2 y que x sea mayor que 0. Otra vez pongo el menos 2 acá, el 0 ahí, el 2 acá, y son los x más grandes que 0, es decir, de acá hacia allá, pero también que el módulo de x sea más grande que 2, es decir, eso es de este lado y de este lado. Entonces, la otra solución es que venga de 2 a más infinito. Y ahí tengo las dos soluciones, de menos 2 a 0 y de 2 a más infinito, que es la primera opción. Bueno, acá me pide una primitiva de f de x que es 6 logaritmo de x menos 35 logaritmo de x a la sexta dividido x. Esto me conviene hacerlo separar en 2 y entonces que nos quede 6 por el logaritmo de x sobre x o por 1 sobre x de x por un lado y por el otro lado menos 35 y acá lo mismo, logaritmo de x a la sexta por 1 sobre x de x. Esta lo vamos a hacer por sustitución porque si yo derivo logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces vamos a poner que t o la letra que le quieran poner es logaritmo de x. Entonces dt es 1 sobre x de x. Vamos con el primero. 1 sobre x de x. El primero me va a quedar 6 por la primitiva de t, porque todo esto es lo mismo que dt.
y después menos la otra es 35. Acá me queda t a la sexta dt, lo mismo porque esto es dt. Entonces, esto me quedaría 6 por la primitiva de t es t al cuadrado dividido 2. Y acá tengo la primitiva de t a la 6 es t a la 7 dividido 7. Y eso más c. Entonces, acá simplifico y entonces me quedaría t al cuadrado con la participación especial del perro. 5 t a la 7 más c. Ahora volvemos a t, que era el logaritmo de x, y entonces nos quedaría 3 por el logaritmo de x al cuadrado menos 5 por el logaritmo de x a la séptima más c. Y esta sería la familia de primitivas. Miramos entre las soluciones. La primera tiene un 6 logaritmo de x, así que no es. La segunda y la tercera tienen 3 logaritmo de x, pero esta tiene un x al cuadrado acá que no existe, que no sirve. Acá no tiene logaritmo de x, acá tiene 3 logaritmo de x al cuadrado, menos 5 logaritmo de menos 5x, acá tiene una x que está de más, ¿sí? 5x, y bueno, acá tiene una x en el denominador. Entonces, la solución es esta. No importa que sea más c menos 34, es una constante, la constante es positiva o negativa. Y listo, esa es la respuesta correcta. Bueno, acá me piden un área, una integral definida. Vamos a acomodar esta integral para que sea más fácil de sacar. Entre 0 y 35, el 4 lo pongo afuera, la constante, y en vez de poner en el denominador raíz de x más 1, pongo x más 1 a la menos 1/2 de x. Entonces ya directamente lo pasé a potencia y ahí resuelvo. Entonces, esto sería 4, y acá me quedaría x más 1 a la menos 1/2 más 1 es 1/2, entonces me quedaría x más 1 a la 1/2 dividido 1/2, que es lo mismo que multiplicar por 2. Esto entre 0 y 35. Esto es 8 raíz de x más 1 entre 0 y 35. Empezamos con 35, esto sería 8 raíz de 36, que es 6, menos 8 por 1. ¿Sí? 0 más 1, raíz de 0 más 1 es 1, 8 por 1, 8. Y esto es 6 por 8, 48, menos 8, 40, y ese es el resultado. Bueno, acá me pide el 13, f de x igual a 3x más 5 por e a la menos 6x, y me pregunta dónde tiene máximos o mínimos locales, extremos locales. Las funciones tienen extremos locales en los puntos donde la primera derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es 0. En esos puntos, entonces, hay posibles extremos locales. Lo primero que vamos a hacer entonces es derivar la función. F' de x es igual a, tengo una multiplicación, por un lado y por el otro. Vamos con la regla de la multiplicación. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería de e a la x por
el menos 6 por regla de la cadena del numerador. Entonces, esto puedo sacar este como factor común y entonces me quedaría e a la menos 6x por acá este 3 y acá sería el menos 6 por, vamos a poner un corchete acá, menos 6 por 3x más 5. Si quieren, este paso se puede hacer antes. Si puedo hacer menos 6 por 3x más 5 antes de sacar factor común, vamos a hacerlo así, que por ahí es mucho más fácil. En vez de sacar factor común y borrar todo, como hice recién, y sigo haciendo, 3 por e a la menos x, hacer primero menos 6 por esto. Y entonces nos va a quedar 3 por e a la menos 6x. Y ahora es menos 6, ¿sí? Vamos a hacer más e a la menos 6x por 3 por 6, 18, menos 18x, menos 5 por 6, 30. Si quieren, ponen esto positivo y le cambian el signo acá, que es exactamente lo mismo. Entonces, si yo saco factor común e a la menos 6x, esto me va a quedar el 3 del primer término menos este término, que es 18x menos 30, porque el menos le cambia el signo. Entonces esto quedaría e a la menos 6x por menos 18x menos 27. Ahora necesito, ya llegué, esta es la primera derivada, un poquito ordenada, acá ya era la primera derivada, pero ahí está un poquito ordenada. Necesito que esto, saber cuándo esto es mayor que 0, cuándo es menor que 0, dónde están los puntos donde esta derivada se hace 0. Acá esto nunca se hace 0. Esta parte siempre va a ser positiva. Acuérdense que si yo tengo e a la x, es como si tuviera una pista de aterrizaje y el avión levanta vuelo. Si yo tengo e a la menos x, es como si tuviera la pista de aterrizaje y el avión aterriza. Este es el caso, pero siempre va a ser positiva, salvo que le agregue algo acá, que es la modificación en el eje Y, sino en el eje X, ahí siempre va a ser mayor que 0. Entonces, de este lado no va a ser nunca 0. El 0 me lo tiene que garantizar esta parte. Si yo tengo menos 18x menos 27 igual a 0, entonces esto me quedaría menos 18x es 27, x es 27 dividido menos 18, simplifico, divido por 9, 3 medios, menos 3 medios. Entonces, en x menos 3 medios yo tengo el posible extremo local. Y después, si miro los dominios, el dominio de 3x más 5, esto es una función lineal, así que el dominio de los reales, y esto es una función exponencial, también el dominio de los reales. Entonces no tengo ningún problema de dominio. Vamos a hacer el cuadrito, entonces. F' de x, con el cuadrito vengo. Entonces, desde menos infinito hasta menos 3 medios, porque menos 3 medios la derivada se me hace 0, y de menos 3 medios a más infinito. Y ahora lo único que tengo que ver es si es un máximo o es un mínimo. Todos los demás están descartados. No es menos 5, no es este, no es este, no es este, no es este. Y estoy entre esos dos. Necesito saber si es un máximo o si es un mínimo. Entonces,
la función es esta parte siempre va a ser positiva y ahora voy a dar un valor de menos infinito a menos 3 medios, que es menos 1,5. Por ejemplo, x menos 2. Si x es menos 2, esta parte dijimos que era positiva y esta parte me va a quedar 36 menos 27, que es positivo. Entonces es más por más y acá crece. Si tengo que elegir entre menos un x que esté entre menos 3 medios y más infinito, obviamente elijo 0, que es mucho más fácil. Y entonces esta parte siempre me va a quedar positiva, dijimos, y esta parte si x es 0 me queda el menos 27, que me lo hace negativo, así que baja. Quiere decir que acá tengo un máximo local. Tiene un máximo local en x igual a menos 3 medios. Y esta es la solución de este ejercicio. Bueno, acá me pide el área encerrada. Uy, qué mal. Qué mal hecho. El área encerrada por una función cúbica y y igual 2, que es una recta que pasa por el punto 2, nada más así. Esto es 2. Lo primero que hago es hacer la intersección, a ver en qué puntos se encuentran. Entonces hago x cubo más 4x cuadrado más 3x más 2 tiene que ser igual a 2. Se me van los 2. Es decir, puedo sacar factor común x y me queda x cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Ya sabemos que una de las raíces es x0, uno de los puntos de encuentro es x0. Y después con esto y la fórmula de Bhaskara hacemos el resto. Entonces menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y esto es menos 4 más menos raíz de 4, que es 2, sobre 2. Menos 4 más 2 es menos 2, sobre 2 es menos 1. Y menos 4 menos 2 es menos 6, sobre 2 es menos 3. Entonces, los otros puntos son menos 3, x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Como no se repite ninguno, las raíces son 0, menos 1, se van a encontrar en 0, en menos 1 y en menos 3. Ahí son los 3 puntos de encuentro. Como no se repite ninguno, podemos hacer el dibujito como si este fuera el eje X. Va a atravesar, atravesar, atravesar. No rebota en ninguno. Y nos basta con saber si empieza abajo o arriba. Por ejemplo, si esto nos quedaría X por X más 3 por X más 1. ¿Sí? Estos serían los puntos de encuentro. Bien, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa con f de x? Vamos a ver que era x cubo más 4x cuadrado más 3x más 2. Y la otra y es 2 siempre. Entonces necesito, para encontrar el área entre las curvas, necesito saber cuál va a ser techo y cuál va a ser piso entre las curvas. Acá de este lado no nos interesa entre los puntos en los que se encontraron. Es decir, busco qué pasa en menos 2. Por ejemplo, para ver si la función va para arriba o va para abajo. Si f de menos 2, la otra ya sabemos que da 2. Esto va a ser
menos 8 más 4 por 4, 16, menos 6 más 2. A ver si está bien. Menos 2 al cubo, 4 por 4, 3 por menos 2 y 2. Sí, esto es menos 8, menos 6, menos 14. Menos 14 ganan los positivos. Es decir, va a estar por acá arriba. Entonces, yo sé que la función polinómica va a ser así. Va a ser ese dibujito. Si quiero estar segura, acá este es techo, y quiero estar segura, busco un punto entre 0 y menos 1, por ejemplo, no sé, menos 1/2, y hago f de menos 1/2. Y entonces esto me va a dar menos 1/8 más 4, 1, porque es 4 por 1/4, más menos 3/2, porque es 3 por menos 1/2, menos 3/2 más 2. Esto es 1 y 2, 3. Esto me quedaría menos 1/8 más 3 menos 3/2. Esto obviamente va a ser positivo, por 3 es mucho más grande. 3/2 es 1,5 y 1/8 es muchísimo más chiquito. Entonces esto va a ser... necesito saber si es mayor que 2, no si es positivo. Entonces, esto es... A 3 ya le resto 1,5, así que acá ya me queda 1,5, que es más chiquito que 2. Entonces, el dibujito es este. Tengo ahí y tengo ahí. Quiere decir que vamos a hacer una integral desde menos 3 hasta menos 1 de la f de x, la función cúbica, menos la recta, menos 2. Todo esto de x. Le vamos a sumar la integral desde menos 1 hasta 0 de 2 menos f de x. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Dónde está? Entre menos 1 y 3. Entre menos 1 y 3 de 2 más 2. No, 2 no. F de x menos 2. S. ¿Sí? Vamos a rebobinar este porque hice bastante lío acá. Lo primero que hago es igualar, como siempre, para ver cuáles son los puntos en donde se encuentran. Y cuando igualo, encuentro que tiene estas tres raíces, estos tres puntos, que son el menos 3, el menos 1 y el 0. Después lo que hice es dar valores entre esos intervalos para ver qué función estaba arriba. Entonces, si le doy menos 2, me doy cuenta que la función techo es f de menos 2, es f, es la función techo porque es más grande que 2, que el valor 2. ¿Sí? Acá me quedaría 16, 18 menos 14, 4, que es más grande que 2. Y entre 0 y menos 1, menos 1/2, y me doy cuenta que queda menos que menos 1/2, así que está por abajo de 2. Entonces lo que hago es la integral desde menos 3 hasta menos 1 de techo f de x menos piso, más la integral entre menos 1 y 2 de techo, que es 2, ahora menos piso. Y listo, porque lo demás, salvo que me diga entre los puntos tal y tal, y entonces sí me sirve esta área. Si solamente me pide área entre curvas, ya está, porque esta parte no se cierra nunca. Esta función va a seguir así, esta función va a seguir así, y no se cierra nunca. Es área encerrada entre las curvas.
Y con esto terminamos este final.